hacemos un poco el briefing, ¿no? De qué vamos a hacer, el resumen de qué vamos a hablar hoy. Perfecto. Y nos ponemos a ¿parece? Perfecto, Pues, me parece súper. Básicamente nos hemos juntado, ¿no? Pues para hablar de todos los efectos que va a tener o que está teniendo en nuestro cuerpo pues este periodo de confinamiento, tanto bien por no tener una rutina habitual como por seguramente pues una bajada del deporte, de la actividad diaria, y cómo esto nos va a afectar al cuerpo, nos está afectando. Y a su vez, ¿no? Pues qué estrategias podemos tener para corregir esto a nivel fisiológico, a nivel de salud. Y entraremos también a ver cómo retomar el deporte, ¿no? Porque, bueno, en algún momento la vida tiene que empezar a ser otra vez un poco como antes, si no igual diferente, pero al menos podemos empezar a salir. Tenemos que hacer una estrategia, ¿no? Para ver pues cómo afrontarlo y reduciendo el índice de lesiones, ¿no? La probabilidad de lesión. Y luego veremos algunas preguntas también que nos ha dejado la gente. Yo también quería decirle a la gente que se vaya uniendo que si va teniendo preguntas, que le puede clicar al simbolito este de interrogante, la puede dejar ahí porque así luego la podemos poner en pantalla y la podemos ir solucionando en directo, así que genial, ¿no? Qué bueno. Presentando un poquito, la gente ya te conocerá seguramente, pero bueno, Iván es osteópata, fisioterapeuta, un excelente profesional, ama lo que hace, una gran persona, ¿no? Y nos conocemos hace bastantes años ya, la verdad. Hemos compartido, él me ha tratado, compartimos pacientes, o sea que nos conocemos de hace tiempo, así que un placer, ¿no? Entonces, si te parece, nos ponemos al lío, ¿eh? Vale. Vamos a empezar un poco. Yo te quería agradecer, ¿no? Que esta oportunidad de estar aquí contigo, porque me ha hecho muchísima ilusión. Era también algo como pendiente, ¿sabes? Después de aquella panadería que estuvimos tomando un café un día, ¿sabes? Y tenía muchísimas ganas de poder hacer esto contigo y te lo agradezco de corazón, de verdad. Bueno, al revés tú. Pues lo he dicho, vamos al lío. Si quieres empezar tú un poquito, pues vamos a ver cómo hacíamos, ¿no? ¿Cómo puede estar afectando a nuestra salud este periodo, ¿no? Que estamos pasando? Muy bien. Primero de todo, hablar que es una situación inusual, ¿no? Porque no encontramos estudios publicados, por ejemplo, con situaciones como esta previa, ¿no? Por lo tanto, sí que podemos hacer una semejanza, por ejemplo, con el sedentarismo o con el tiempo de estar sentado, en sedestación, como se diría, ¿no? En eso sí que encontramos estudios publicados, pero el hecho de estar tanto tiempo estáticos, tanto tiempo sin movernos, y dependiendo del piso, imagínate a alguien que pueda vivir en un piso de 40 metros cuadrados, la capacidad de movimiento que tienes, pues se ve muy, muy menguada, ¿no? Entonces, eso puede tener efectos sobre la salud, tanto a nivel físico como también a nivel mental, ¿no? Y el peligro que tiene también es el cómo iniciaremos la actividad, ¿no? Porque a lo mejor mentalmente, no lo que hablábamos, tenemos muchas ganas, pero el cuerpo no está al mismo nivel que nuestra mente y por lo tanto eso puede tener consecuencias negativas sobre nuestro propio sistema. Entonces, está claro. Y bueno, y era básicamente, ¿no? Que estamos hablando de una situación excepcional y que no... Yo creo que analizando el otro día un poquito la charla, ¿no? Me he dado cuenta que creo que a muchos de nosotros, a la gran mayoría, una de las principales preocupaciones o efectos que está teniendo nuestro cuerpo es que podemos estar viviendo desde el miedo, ¿no? Desde el estrés, porque al final en el día a día sí que es cierto que vivimos siempre pues con cierto estrés, ¿no? Pues la sociedad que vivimos, pues entre los hijos, el trabajo, los estudios, todo lo que sea, nos genera estrés. Pero esta situación de confinamiento, como tú bien dices, al salir de los hábitos, yo creo que genera más estrés. Y además le sumamos el miedo, ¿no? El miedo por la propia salud, por el de los nuestros queridos y demás, y la incerteza del futuro. Entonces, todo eso no simplemente queda aquí, ¿no? Todo eso al final va al cuerpo, se somatiza en el cuerpo, ¿no? Entonces, los tejidos lo sienten. Por ejemplo, pues yo le he dado vueltas, ¿no? Cómo deben estar, por ejemplo, nuestros suprarrenales, ¿no? Toda esa zona a nivel de riñones también que está gobernando un poquito, dirigiendo a nivel hormonal nuestro cuerpo, y cómo debe estar todo el día segregando ahí, ¿no? Pues cortisol, debe estar con estrés, con adrenalina, bueno, cada uno supongo con sus matices, pero que todo eso lleva a un agotamiento también mental y físico del cuerpo. Y visceral. Claro, porque las vísceras se van a dar, ¿no? Al final... el cuerpo es muy inteligente, pero a la vez es muy simple, ¿no? En sus protocolos arcaicos, en el sentido de que él entiende que estamos en una situación de peligro. Estamos ante un león, encima hay un león que no sabemos dónde se esconde ni cuándo va a atacar, ¿no? Si nos puede atacar o no, y eso pues va a inhibir ciertas funciones, ¿no? Como tú decías, visceral, ¿no? A nivel digestivo pues vamos a tener, claro, porque lo que va a hacer el cuerpo es intentar preservar las cosas más necesarias para luchar o para huir, ¿no? Y lo que no sea necesario no va a hacer falta. Y en base al peligro también el almacenamiento.
¿sabes? Por no saber lo que puede suceder, ¿sabes? También es muy primitivo, ¿no? El cuerpo de ir almacenando. Encima no nos volvemos, almacenamos, gestionamos la ansiedad muchas veces con comida inadecuada, muchos azúcares, y eso encima va a tener más efectos sobre nuestra propia... Claro, antes estaba leyendo a nivel somático que era interesante, ¿no? El tema de tener que afrontar un peligro, ¿no? Cómo el cuerpo pues, puede hacer, por ejemplo, que la insulina deje de secretarse o secrete en menor medida para tener más glucosa disponible, ¿no? En sangre, pero claro, el cortisol, eso a largo plazo, o sea, a corto plazo es una buena estrategia, pero es que llevamos confinados, no sé, 20, 21 días y aún nos quedan unos cuantos más. Si alargamos 2 meses eso, a nivel de salud, pues puede tener a la larga pues efectos no deseados, ¿no? Claro. Entonces, todo eso hay que contrarrestarlo en la medida de lo posible, todo lo que podamos, ¿no? Creo que eso es interesante. Aquí, por ejemplo, la gente, que está en el hospital, cómo ese estrés más físico y más mental les puede afectar, por ejemplo, a nivel de la bacteria intestinal y cómo eso puede hacer que su sistema inmunitario caiga, pero también puede generar mucho más cortisol, pero esta gente, ese cortisol sí que seguramente que lo va a consumir, pero en cambio toda la gente que está asumiendo más televisión de lo que su cuerpo y su mente puede soportar, por ejemplo, más noticias de la que uno puede aguantar, aunque ya nos vamos generando una banda de adaptación, ese cortisol que se genera, ese azúcar que está generando el cuerpo, que lo quiere utilizar para golpear o salir corriendo, no lo va a hacer, y eso se va a convertir en forma de inflamación o en forma de tejido adiposo, ¿no? Y eso es muy importante también. Claro, ahí veremos luego, pues eso, ¿no? Las estrategias de pues, cómo el ejercicio puede ayudar a manejar eso en gran parte, y la alimentación también, ¿no? Está claro, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, y como tú decías, el tema del estrés, que no solo es un tema físico, ¿no? El escuchar todo el día noticias negativas, pues tampoco ayuda, está claro, ¿no? Y aumentar el miedo. Y con respecto al tema del sedentarismo, ¿no? Creo que es importante pues una apreciación que me hacías tú el otro día, ¿no? El tema de la circulación, ¿no? De la circulación venosa, la circulación linfática, cómo ese aporte a los tejidos se va a ver en detrimento, porque aunque hagamos ejercicio, estamos en casa, estamos en un espacio reducido en la mayoría de casos y no tenemos el mismo espacio donde movernos, ¿no? Solo hay que ver un animal salvaje, ¿no? Nosotros no somos del todo salvajes, pero tenemos un aspecto salvaje, pero un animal salvaje en el zoo, que no para de moverse, ¿no? ¿Cómo necesita ese movimiento? Claro, nosotros en casa nos sucede un poco lo mismo, ¿no? Lo éramos de salvajes, ahora no, ahora estamos demasiado socializados. Somos un animal salvaje domesticado, ¿no? En cierto modo, pero sí que es cierto, porque la contracción muscular no se va a producir de la misma manera. Por lo tanto, los músculos van a actuar como bombas linfáticas o bombas de movimiento del fluido que al no activarse se va a estancar. Se va a estancar y sobre todo se va a producir mucha más congestión venosa o linfática a nivel de las extremidades inferiores. Y eso, por ejemplo, ya lo diremos, ¿no? Pero para la vuelta a la actividad física hay que tenerlo muy en cuenta, porque son congestiones que debido al tiempo que vamos a estar, eso va a generar una adaptación en nuestro propio sistema nervioso. O sea, puede ser que ya no lo notemos, pero a la que empecemos a iniciar la actividad sí que va a jugar a nuestro en contra. Y eso es muy importante también tener en cuenta, ¿no? Claro, es importante esa información de decir, cuando empieces la actividad física puedes que empieces a sentir síntomas, ¿no? Que no sepas por qué, pero que es simplemente una consecuencia de estos meses de aquí parado, ¿no? Que nadie se venga abajo por eso, ¿no? Es decir, ostras, he salido a hacer deporte y me empieza a doler todo, o mi cuerpo no tiene el mismo rendimiento que antes. Bueno, es que tu sistema de limpieza no es como los basureros del pueblo, digamos, no han recogido la basura de forma correcta porque no han podido salir con todos los camiones que tienen, ¿no? Entonces, primero que hay que hacer es empezar a limpiar esa basura para que el pueblo esté limpio, ¿no? Para hacer un poquito Es que también lo pensamos, ¿no? El sistema de eliminación corporal, por ejemplo, con la sudoración, es que prácticamente está anulado. O sea, vivimos en la vida del cuadrado, que es la que le llamo yo, ¿no? La vida de la habitación, del comedor, ¿sabes? Sí, que todo cuadrado, ¿no? Todo cuadrado, ¿sabes? Y ahí es que no tenemos capacidad prácticamente de nada, ¿no? Y eso es importante de pensarlo. Sí, está claro. Y el otro día hacía una reflexión con una paciente porque no le preguntaba, bueno, ¿cómo va y tal? Y yo me decía, bueno, me ha bajado mucho la motivación, ¿no? Y yo le decía, digo, que también se permitiese ese espacio, porque al final es como tú dices, ¿no? No estamos en algo normal. Por lo tanto, cada uno tiene sus estrategias. Claro. Está el que, pues a lo mejor como nosotros, ¿no? Que somos unos motivados y decimos, mira, voy a estudiar, voy a hacer live, voy a hacer no sé qué, pero no quiere decir que sea la única estrategia de llevar esto, y cada persona tiene que adecuarse y sobre todo aceptarse, ¿no? Es decir, pues si toca un momento de recogimiento o de bajada un poco de energía, pues hay que permitirlo, porque justamente luchar contra esa estrategia va a generar más estrés, ¿no? Y estamos en un círculo. Es que la energía va a bajar, porque esa es la afectación que va a tener a nivel mental y psicológico el estar confinados. La motivación baja. Aparte, ahora estamos en el momento adaptativo total, ¿no? Es decir,
ostras, ¿para qué voy a seguir entrenando? O, por ejemplo, a quien le gustaba ir a correr a la montaña, ¿no? Que ahora de repente se te va a poner a hacer circuitos en casa en el comedor, ¿no? O no tiene nada que ver con lo que hacía. Claro, son disciplinas totalmente diferentes que a lo mejor al principio puede empezar motivado como algo nuevo, pero luego le pierdes ese aliciente. Y si por otro lado le sumas a que estamos dejando de segregar endorfinas, ¿sabes? O hormonas del bienestar, pues ¡pam! Ya la capacidad para entrenar, bueno, ya luego lo haré, o ya, ¿sabes? O te obligas muchísimo con rutina bien estructurada, o ahora mismo... Claro, el tema de rutina creo que es importante, ¿no? Establecerse unas pautas, aunque no sean las mismas de antes, pero tener unos horarios que vayan también acordes con la luz, ¿no? Porque eso es otro factor, ¿no? La luz no está afectando del mismo modo porque, bueno, algunos tenemos balcón o terraza, pero otros no, pero da igual, aunque no tenemos las mismas horas de exposición a la luz, y eso regula nuestro ciclo en toda la vida, entonces también los ciclos de alimentación y descanso, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, todo eso se desregula, entonces todo lo que puedas acercarte a lo natural, pues es interesante que volvamos a ello. Yo, por ejemplo, pacientes que tienen trastornos del sueño, ¿vale? Y trabajan por la tarde, o gente que puede entrenar más bien por la tarde, no es un buen momento para ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor están viviendo demasiado la vida artificial. Es decir, claro, en otoño o en invierno, cuando la medicina china esto se trabaja muchísimo, en otoño o en invierno, cuando se empieza la energía a empezar a parar y empieza a oscurecer antes, tu biorritmo corporal se debe de adaptar a esa situación. ¿Qué sucede? Que a lo mejor a las 6 de la tarde es de noche, pero tú fuerzas tu sistema con la luz artificial y lo fuerzas hasta las 11 o hasta las 12, incluso más tarde, generando desadaptación. Por lo tanto, eso a nivel hormonal y a nivel glandular tiene unos efectos, ¿no? Y entonces, y a nivel de los ojos, a nivel de toda la información que recibes. Y eso desregulariza muchísimo. Por ejemplo, ahora con el confinamiento, yo observo mucho a mi hijo, ¿no? Cuando cambió la hora, se desorientó totalmente. Porque, por ejemplo, él hizo una relación con los aplausos y de repente los aplausos empezaron a ser de día, ¿sabes? Claro, y eso le trastocó. Claro, y entonces ya no como para dormir, ¿sabes? Algo muy sencillo, ¿no? Pero claro, no habían los mismos horarios de colegio, ¿sabes? Aunque intentemos llevar las cosas más... Pero le trastocó muchísimo, ¿no? Entonces las rutinas es súper importante intentar llevarlas. No, está claro. Y otros efectos, ¿no? Así hablando un poquito de efectos que pueden estar pasando en el cuerpo a nivel postural, ¿no? Como me comentabas el otro día, ¿no? El tema facial, ¿no? De esa red de sustento del cuerpo a nivel muscular, evidentemente, más horas sentado, por ejemplo, va a hacer que la vascularización de muchos músculos, sobre todo los que están presionados, ¿no? Como los glúteos, por ejemplo, o la zona baja lumbar, cómo se va a ver, contraída, ¿no? Y retraída, y va a hacer que a nivel vascular haya una disminución, ¿no? Y eso, como sabes, tendrá efectos sobre a nivel ligamentoso, a nivel articular, generar inestabilidad, pérdida de fuerza, pérdida de porcentaje de fibras muscular, sí, tendrá algún efecto. Claro, por eso que es normal que podamos empezar a sentir como un mayor malestar general, ¿no? A nivel del cuerpo, de que músculos que empiezan a quejarse, que empieza a haber demasiado tono, demasiado poco tono, ¿no? Sí, generando desregulaciones, ¿no? Por ejemplo, yo el año pasado hice un estudio preclínico y en relación a gente que era sedentaria y estaba sentada en sedestación más de entre 6 a 8 horas diarias. Y es la gran mayoría de la gente que... Era un estudio preclínico porque solamente fueron 23 pacientes, entonces medíamos con una máquina que hace un reconocimiento de la postura en 3D y hacíamos una técnica del diafragma para ver la influencia que podía tener ese diafragma en relación a la postura. Porque sabíamos que el diafragma, cuando estaba sentado, estaba en una posición y haciendo una función no adecuada. Entonces, el diafragma, por ejemplo, es uno de los músculos, aunque no me gusta decirlo en todo, pero que se va a ver muy afectado, porque nuestra capacidad y nuestra potencia respiratoria, aparte que se va a menguar muchísimo, imagínate también toda la cantidad de desechos metabólicos que estamos respirando, ¿no? Porque cada vez que respiramos soltamos toxicidad o desechos metabólicos que no se ven con el ojo humano, ¿no? Y eso estamos intercambiándolo constantemente con la gente que cumplimos, ¿no? Y eso empobrece muchísimo el diafragma, y el diafragma tiene una función fundamental sobre la postura. Funciona sobre la respiración, pero también sobre la postura, y entonces eso va a hacer que nuestra postura caiga muchísimo, se encoja, que los erectores no puedan soportar toda la parte anterior del cuerpo.
Era como una hamburguesa que la dejas 2 días, ¿no? Que se empachurra toda, y ahí el tema de diafragma interesante, o sea, el tema que decías de la respiración, ¿no? De respirar las sustancias, la importancia que tiene un acto tan sencillo como ventilar la casa por la mañana. Por ejemplo. Porque parece una tontería, pero estando confinados todo el día en casa, es abrir ventanas, que corra el aire, y sobre todo ahora que ya empieza un poco el mejor tiempo, ¿no? Que no hace tanto frío, eso es importantísimo, ¿no? Uno de los libros que me he leído estos días, que lo recomiendo muchísimo, que lo tenía pendiente, era La enzima prodigiosa. Lo tenía, ya me lo... Y ¿me lo voy a apuntar? Pues es un japonés médico que fue de Japón a Estados Unidos, Nueva York, cumple sueño americano, y es el que creó la endoscopia y la colonoscopia. Y es el que empezaba a hacer las intervenciones quirúrgicas con cámaras, y bueno, era un crack. Y después de más de 300.000 pacientes, se da cuenta de la importancia que tiene el intestino en relación al sistema corporal, ¿vale? Entonces, viendo y observando tantos colon, se da cuenta que cuanto más putrefacción hay y tal, eso tiene una repercusión sobre la salud. Por ejemplo, las mujeres que van con cáncer de mama, él siempre les va a mirar con colonoscopia el intestino. Bueno, total, que él en este libro me hizo mucha gracia, y haciendo hincapié en lo que tú estás diciendo, que una de las cosas que recomienda cuando te levantas es abrir la ventana y hacer una buena bocanada de aire y intercambiar el aire con agua. Y ahora me ha hecho mucha gracia y lo hizo. Claro, pero que son lo de siempre. Yo siempre digo que las acciones pequeñas son las que más poder tienen, ¿no? Porque son tan fáciles y tan accesibles en todo el mundo, y muchas veces por sencillas no las hacemos, ¿no? Y mira que esto es fácil. Y otra cosa en relación a la postura que no quería que se me olvide es el tema de la vista, ¿no? Como la vista, que no vamos a entrar quizá en la postura, ¿no? Porque sería otro live, pero cómo la vista influye en la postura. Y hay que tener en cuenta que estos días, al menos yo lo digo por experiencia propia y entiendo que es la general, estamos todo el día leyendo, viendo el ordenador, el móvil, la tele, o sea, no tenemos espacios abiertos donde enfocar la vista, por lo tanto estamos todo el día así. Y eso, aparte que tiene influencia sobre el sistema nervioso, ¿no? Porque nos va a generar mayor situación de estrés, pero también va a generar toda esa tensión, ¿no? Pues en espalda, mandíbula y demás. Y me gusta mucho que digas esto. Por ejemplo, yo creo que si no tienes la capacidad de abrir tu campo de visión, ¿vale? Intenta trabajar la contemplación. Es decir, no mires con tus ojos físicos, sino intenta abrir, sería un poco como más espiritual, sí, pero intenta dejarte ir. Porque lo que tú estás diciendo es verdad, o sea, cuando tú solamente ves lo que tienes delante, eso quita mucha creatividad, por ejemplo, porque no puedes ver más allá de lo que hay. Por lo tanto, tu capacidad de contemplación baja, y eso tiene mucha influencia también sobre la capacidad recuperativa del cuerpo. Entonces, el sentarte, aunque tú no puedas abrir, cerrar si quieres los ojos o con los ojos abiertos y permitirte contemplar con todo tu cuerpo, eso ayuda muchísimo a relajar lo que tú estás diciendo, porque si no, toda la relación oculomotora con la zona cervical, la capacidad adaptativa, es compleja. Sí. Y si lo relacionamos un poco con el miedo que hablábamos antes, ¿no? Como... Claro, pero con el miedo se puede relacionar, porque si todo el día estamos así, también vamos a estar también enfocados en el futuro, ¿no? Que muchas veces es lo que pasa, ¿no? Que al estar enfocados en el futuro, como hay incertidumbre, hay miedo, entramos en ese bucle, ¿no? Entonces la mirada solo se centra ahí, ¿no? En el peligro, digamos. Entonces, como tú dices, ¿no? Contemplar te va a dar un momento más del presente y va a poder abrir la creatividad y trabajar más el hemisferio derecho, ¿no? Y empezar a ver otras soluciones, ¿no? Otras estrategias. Exacto. Para explicar un poquito, cuando explico a los pacientes dónde hay que ir, es como intentar sentir por fuera de tu piel. ¿Y qué tienes que intentar sentir? Por ejemplo, ese espacio por donde viajan las palabras, o simplemente sentir ese viento, o sentir ese espacio por donde viaja la luz, ¿sabes? Permitirte ir más allá, como si te hicieras transparente. Y la respiración puede ayudar mucho a trabajarlo, y eso ayuda a que tu sistema se amplifique, la salud se expanda, y eso es súper importante. ¿Sabes? Salir de la contracción mantenida, por ejemplo. Aparte, eso ayuda mucho a la coherencia cardíaca, ¿no? A cómo el corazón late y cómo se coordina a nivel electromagnético con el cerebro, ¿no? De que realmente hay gente que estudia como la salud realmente se podría llegar a definir así, si la definimos en una frase, es la coherencia que hay entre el corazón y el cerebro, ¿no? Como que los dos laten o se mueven a la vez, y eso es salud, ¿no? Es muy interesante ese estudio. Sí. A mí cuando yo también lo miré y
ostras, y ves a nivel del corazón, electrocardiograma, o a nivel de los estímulos del sistema nervioso, y cuando están en estado de alerta es como totalmente desajustados, y cuando están en estado de calma, como... En armonía, ¿no? Me pareció ya... Sí, al final eso es un poco, cuando se hace una terapia, en el fondo se busca eso, ¿no? Se busca armonizar a la persona. Cada uno tenemos nuestras regulaciones, se trata de que todo esté armónico. Cuanto más armónico, más salud gozas, y así, ¿no? Entonces, estos días de regulación, que también quizá hablar de la influencia del wifi, ¿no? De todos los trastos electromagnéticos que tenemos hoy en día en casa, creo que también es importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta. Estamos muy cerca de redes wifi, de enchufes todo el día, estamos en el exterior, y eso va a regular también esa frecuencia cardíaca, esas ondas cerebrales, y sobre todo a la hora de dormir, ¿no? Que debería ser un santuario, ¿no? De la habitación, todo fuera de todos estos componentes electromagnéticos. Había una aplicación de Kirlian. Kirlian es el que diseñó la máquina esta, donde fotografía un poco tu campo electromagnético. Y es un ingeniero que diseñó una cámara de fotos. Bueno, ha diseñado una aplicación. Ahora en este teléfono no la tengo, pero la he tenido en otros. Y decía el grado de contaminación electromagnética que tenías cerca de ti. Lo digo por si la queréis bajar. Y era muy chulo porque cuando tú lo acercabas al wifi, aumentaba el pitido pi, como estado de alerta, ¿no? Como diciendo, aquí el nivel de contaminación electromagnética es mucho mayor. Y estaba muy guay, ¿no? Porque, por ejemplo, en casa, a lo mejor en la zona de dormir o en la zona de descanso, a lo mejor no es la más adecuada si hay una contaminación electromagnética, ¿no? Era muy interesante. Mucho. Yo mira, así a nivel de anécdota, yo cuando me puse con este campo a investigar, me compré un aparatito que utilizan los electricistas para medir el amperaje. Sí, exacto. Y me medía mi propio amperaje del cuerpo cuando estaba en zonas cercanas o alejadas de enchufes, ¿no? Pero era interesante, como por ejemplo en la cama, claro, si lo normal es que el cuerpo humano esté por debajo de 1, ¿no? Como al tumbarme encima de la cama con la lámpara puesta, llegaba a subir a 6 o a 7, ¿no? Cuando, claro, realmente es una magnitud totalmente nociva para el cuerpo, pero es que cuando desenchufaba la lámpara, aun dejándola enchufada a la clavija, sin que haya luz, bajaba a 4, o sea, aún estaba en rangos peligrosos, ¿no? O sea, era desenchufar la solución, ¿no? Yo a mi suegro lo tengo loco porque es lampista, porque ya está más que jubilado, pero porque los enchufes en la cama no los tengo. Es más, tengo unas lámparas que son como de pilas, ¿sabes? Claro. Sí, o sea, los tengo desconectados, pero sí, claro, por eso, ahora nos vamos un poquito, ¿no? Pero por eso los colchones lo diré, que tienen el hierro debajo, de muelles. Sí, claro, al final el metal es un protector, claro. Exacto, entonces también súper interesante esto, Bueno, pero son todo cositas que al final nos están afectando a la salud, y lo que hablamos, ¿no? Y a quien le gusta la salud, pues se interesa por todas estas cosas. Yo como siempre digo, creo que lo importante es saber, a partir de ahí la decisión la toma cada uno, ¿no? Si se implica más, se implica menos, pero si no lo sabes, no eres libre, ¿no? Para elegir. Bueno, vamos a entrar un poquito, si te parece, pues más en el tema de las soluciones, ¿no? Un poco de estrategias que podemos ir teniendo, un poco con todo esto que hemos visto. Quería descartar también el sistema cardiovascular en doble relación, ¿vale? Porque también creo que es importante. Uno, a nivel de esa frecuencia cardíaca como está trabajando ahora. Dos, a nivel de la degradación de triglicéridos, porque tenemos una hormona que va a ir bajando su función. Y tres, a nivel de la insulina, que tú has dicho. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta a nivel después de la readaptación del deporte, ¿vale? Más que nada porque nuestra capacidad, seguramente nuestro pH sanguíneo ahora será mucho más acidificado, y eso depende del tipo de entrenamiento que vayamos a hacer, o depende, ¿sabes? Por ejemplo, que no hagamos técnicas respiratorias. A mí me encanta cómo entrenas tú, Sergio, o cómo haces las clases a todos tus clientes, porque trabajas mucho la función respiratoria, y creo que es fundamental, ¿no? Mucha gente en los entrenos va a saco y la gente no sabe ni respirar, ¿no? Y eso genera mucho radical libre, ¿sabes? Eso acidifica mucho la sangre, y al final eso es perjudicial para la salud, ¿no? Entonces es una de las cosas que te admiro, ¿no? Bueno, porque yo entiendo, como tú dices, ¿no? Yo entiendo el cuerpo en esas dos fases, ¿no? Lo que es creación y destrucción. Es decir, nosotros estamos ahora mismo, tú y yo y toda la gente que nos está viendo, estamos generando y destruyendo células constantemente, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la salud se basa en ese equilibrio de destrucción y de generación, ¿no? Entonces, una parte importante de la generación celular es justamente el sistema cardiovascular y el respiratorio, ¿no? Porque está aportando oxígeno. Entonces, tú cuando haces ejercicio, no tenemos que olvidar que estamos dándole un estrés y estamos generando esa destrucción celular. Luego eso hay que recuperarlo, porque
Claro, es que si siempre destruimos y recuperamos por debajo, llega un momento que nuestro cuerpo pues envejece. Los radicales libres o empezar a entrar en lesiones, dolores o patologías de salud. Entonces es importante que los sistemas de regeneración estén al mismo nivel que el estrés que le das, al menos al mismo nivel, sino por encima, ¿no? Entonces la respiración es fundamental. Entonces siguiendo un poco con eso, ¿no? A nivel cardiovascular y metabólico, como decías antes, el tema del sedentarismo, cómo estar sentado afecta. Lo que me decías, ¿no? Que me pasaste el estudio, que hay muchos estudios de cómo demuestran que simplemente las pausas, las pequeñas pausas estando sentado, eso de levantarse, darse una vuelta, generar 4 estiramientos, 4 movilizaciones, cómo ya eso mejora, ¿no? En la salud cardiovascular y en la interrupción de ese mecanismo. Exacto. Esto me digo a la gente, ponte una alarma, ¿no? Es que hoy en día tenemos el móvil, ponte cada hora, te levantas y te das una vuelta. Exacto. 5 minutos, da igual. Esto es algo que se ha hecho mucho, sobre todo viene más de Estados Unidos, por ver los grandes problemas que tenían en las jornadas tan prolongadas estando sentados en las oficinas. Como todavía no se tenían datos y ahora se empiezan a tener datos, se sabe la gran influencia que eso tiene sobre el sistema corporal, o sea, generando hasta casi la 5ª causa de muerte de manera indirecta. No se puede decir de manera directa porque no se puede decir, pero es multifactorial y cómo eso, exacto, cómo puede. Entonces, se dieron cuenta que aplicando ejercicios de manera interrumpida durante la jornada laboral, eso mejoraba mucho a nivel de biomarcadores, como por ejemplo tensión arterial, azúcar en sangre, capacidad visual, ¿sabes? Claro, yo si tuviese que plantear una estrategia de 5 minutos, ¿no? O 3 minutos, da igual, de parada, ¿no? Así me lo voy a inventar ahora, pero cosas que incluiría para que un poco la gente pueda decir, bueno, ¿qué hago, no? Cuando paro, pues yo incluiría levantarme y caminar, y generar pequeños rebotes, no hace falta saltar, pero simplemente moverse para mejorar ese sistema linfático y vascular. Sí. Respiración, o sea, trabajar con el diafragma, aunque sea 1 minuto, por también movilización y mejorar otra vez la posición vertical del cuerpo. Y movilizaciones de la columna, ¿no? Porque estamos a nivel central, donde están todas las vísceras y todas esas arterias y venas. Y el tema visual, ¿no? El buscar un espacio abierto donde mantener la mirada 1 minuto, aunque sea, en espacios abiertos, ¿no? Si pones así una pequeña estrategia de cada hora, haces 5 minutos de eso. Para mí también el ponerte de pie, le pondría la palabra de manera consciente. ¿Por qué? Te voy a explicar. Estuve hace poquito en una oficina de estas de funcionarios, que era pública, y estaban muchísimo rato ahí sentados. Y yo la verdad que tengo mucha deformación profesional y lo paso mal y todo, siempre, ¿vale? Y entonces había un señor que se levantó como pudo, y antes de verticalizarse y abrirse cuando estaba caminando, pues se puso como a mirar papeles, ¿no? Entonces creo que cuando te pones de pie es importante también dedicarle a hacerlo de manera consciente, o sea, siendo consciente de que lo estás haciendo. Y luego también tiraría como algo muy básico y muy primitivo. Quien tenga perro lo podrá ver, quien tenga gato lo podrá ver, como ellos cuando están durmiendo, exacto, hacen estiramientos globales, bostezar, casi sacan los ojos, ¿sabes?, de las órbitas, y lo hacen... Sí, el desperezarse, ¿no? Exacto, para oxigenarse. Cuando alguien bosteza delante tuyo no es porque se duerma, sino es porque está haciendo un esfuerzo para no dormirse. Se está oxigenando. Entonces eso es muy, muy importante. Claro, pero como muchas veces en osteopatía trabajáis también con esos mecanismos reflejos de autoestiramiento, ¿no? Como el cuerpo al desperezarse no es solo que soy un perezoso, sino que mi cuerpo se está recolocando y todo vuelve a su sitio, ¿no? Entonces eso también es importante. Facial, sí, y aprovechando que veo a Yolanda por ahí que nos escribe, otra cosa que incluiría en la pausa es agua, la hidratación, ¿no? Porque ya que paro, bebo un vasito de agua cada hora, que tampoco estaría de más. También no quería dejarme de decir, en el tema cardiovascular, que no me ha dado tiempo a encontrar el nombre del estudio, pues lo vi, no sé dónde está, pero como el trabajo interválico puede ser súper interesante, porque en poquito tiempo, variando el tema de intensidad y descanso, puede ser muy beneficioso para estas pausas, ¿no? Había un estudio, fui a hacer un curso de HIIT y fue muy interesante porque lo hacíamos en las pausas del mismo curso, ¿no? Y era como simplemente 4 series, ¿vale? Creo que eran, me lo voy a hacer un poquito de memoria, pero eran 2 minutos o 1 minuto de trabajo de saltos, ¿vale? No quiero decir con esto que todo el mundo pueda hacer saltos, pero se puede variar, al final eso del ejercicio no es tan importante, sino la intensidad, y con 5 minutos de pausas entre cada uno. Ya simplemente con ese pequeño trabajo, decir, ahora cojo, me levanto, hago aquí
20 saltos y vuelvo aquí a hablar contigo y así 4 veces. Y solo con eso mejoraba la vascularización, mejoraba la fuerza, mejoraba la circulación, mejoraba, o sea, había muchísimo beneficio. Ya era un trabajo que duraba en total de trabajo eran 4 minutos de trabajo. Es que cambia tu actitud, cambia tu estado de energía, ¿sabes? Claro, pues yo por eso siempre le digo a la gente, ¿no? Porque hay gente que me dice, bueno, es que solo tengo 10 minutos. Bueno, solo no. O sea, 10 minutos es mucho mejor que 0 minutos. Igual que 5 es mejor que 0. O simplemente saltar, el hecho de como si estuvieras en un concierto, ¿sabes? Ayuda a reactivar tu sistema, o sea, es que tu motivación va a cambiar totalmente. Ah, está claro. Gente que investiga fascia, hay un alemán que no me recuerdo, no me estaba intentando recordar. Es lo que hace cada día 5 minutos de comba. Solo hace eso, pero porque sabe la importancia que tiene en la fascia, ¿no? Porque ya está todo el día investigando sobre fascia y la importancia que tiene. Entonces, lo mismo, ¿no? Tú estás en la oficina, estás en tu casa trabajando, con que te levantes y te pongas a la comba 2 minutos, ¿no? Si sabes, por poner un ejemplo, es que eso ya es beneficioso. La gente cree que si no hago 1 hora no me sirve para nada, y mucho menos. 1 minuto ya es bueno, ¿no? Bueno, es que la cantidad de gente que cuando tú haces una escucha desde el calcáneo, desde los talones y descomprimes, el sistema es que es todo un bloque. No tiene esa capacidad, ¿sabes?, del sistema de poderse, por un lado, estirar y por otro lado, volver a la compresión, porque tiene que tener la capacidad compresiva y compresiva, si no, no existe. Claro, y el fluido no se va a movilizar bien, ¿sabes? Toda la capacidad del potencial de salud está limitado. El otro día hablaba con Yolanda justamente, ¿no? No sé dónde salió el tema del agua, ¿no? Pero yo lo veo como eso, ¿no? Como esa piedra que tiras al estanque y las ondas que se propagan por todo el cuerpo, ¿no? Yo cuando viene, y luego a lo mejor hablamos del tema de correr, ¿no? Pero cuando viene un corredor que le golpeas así el pie y su cuerpo no llega hasta su cabeza ese rebote donde tendría que llegar, ¿no? Porque cuando aterrizamos tiene que llegar hasta la cabeza, se queda en el tobillo o en la rodilla. Hombre, es normal que te duela la rodilla, te duela el tobillo o simplemente cuando corras te lesiones, porque tu cuerpo no tiene capacidad de que esa onda se expanda, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Cuando quieres poner una aguja en un cuerpo deshidratado, cuesta muchísimo más. Y te das cuenta porque... pero entrenó de la manera, ¿no? Pero el punto de conexión, la densidad que encuentras es totalmente diferente. Y cuando dices, oye, necesitas hidratación, es que luego cambia totalmente, ¿no? Y sí. La gente piensa que tiene que beber agua solamente porque es una necesidad, pero es que las vísceras necesitan agua, el corazón necesita agua para su propia función, para su propia estructura, el pulmón necesita agua para su propia estructura, el hígado, el sistema nervioso es agua. ¿Sabes? Bueno, que es el primer medicamento, ¿no? El que tenemos a alcance de todos. Bueno, claro, pero leía la historia, no sé si tú la habrás leído, no sé el nombre, pero de un médico que estuvo luchando contra el ébola ahí en África, cuando hubo todo el brote de ébola, que se dio cuenta que los pacientes, una de las cosas que afectaba al virus era que dejaban de beber agua, era como que su cuerpo entraba en un estado de ya no quiero más, y muchos morían más por deshidratación que por el mismo ébola. Entonces se dio cuenta cuando él propio se infectó, y se dio cuenta de que él sabía que el agua era fundamental y que no quería beber. Y se obligó a beber, y a beber, y se curó, ¿no? Evidentemente supongo que haría otras cosas, pero su cuerpo sanó, y entonces a partir de ahí ya directamente obligaba a los pacientes a beber agua, si no intravenosa, porque sabía que ellos no lo iban a pedir, pero su cuerpo necesitaba agua para recuperarse, ¿no? Entonces, tan importante como en el ébola, ¿no? Y ahora que quizá en estas no se está teniendo en cuenta, ¿no? En estos virus también el agua, pero es que el reflejo de hidratación lo hemos perdido prácticamente. El estar tan acostumbrados a beber otro tipo de bebida, ¿sabes?, nos hace perder la capacidad de hidratarnos de agua. Y el comer tan rápido como comemos nos quita la capacidad de extraer el agua del propio alimento, ¿no? Porque a lo mejor en 1, 2, 3, 4, 5, ¡pam! ¿no? Claro, y hay libros que dicen que mínimo en una persona sana entre 30 y 50 veces de masticar. Y en una persona que es más, casi 70, y dices, madre mía, ¿no? No tenemos tanto tiempo, ¿no?, en esta vida, en esta sociedad para comer tan despacio, ¿no? Pero bueno, sería importante. Bueno. Y bueno, a nivel de también venoso, ¿no? Pues importante, pues yo siempre digo, el automasaje, ¿no? Automasaje linfático, el tocarse uno mismo. Yo digo que al final, cuando vas a un terapeuta, en sí las manos no son mágicas, ¿no? Por decirlo, sino es el cuerpo el que es mágico, es el que recibe eso, ¿no? Entonces, uno mismo puede y debe tocarse y masajearse. Siempre, porque hay gente que tiene miedo, ¿no?, a hacerse daño. Digo, tranquila, que es muy difícil que tu cuerpo te deje que te hagas daño, ¿no? Porque lo vas a sentir con dolor o con malestar, entonces vas a dejar de hacerlo. Es más fácil que te hagas bien que te hagas mal, ¿no?, por decirlo así. Entonces, que la gente eso se masajee, se trabaje, ¿no? El diafragma, la zona abdominal, las caderas. En la cultura china lo tienen muy, muy integrado. Es que tú ves a un chino y está todo el día golpeándose, trabajándose. Se toca el timo, se trabajan las opciones para activar el qigong, por ejemplo.
son trabajos y son autotrabajos, ¿no? De reactivarse. Yo solo he visto mucho cuando viajas, ¿no? En aeropuertos que ves a gente china y los ves que, claro, están tantos horas sentados, se empiezan a levantar, a golpear, a moverse, y los europeos estamos todos sentados leyendo, pachurrados, ¿no? Y nos duele todo, ¿no? Entonces, es importante. También un poquito por nuestra trayectoria sociocultural, ahora está cambiando un poco la percepción de el tocarnos, ¿no? Yo recuerdo ir al pueblo de mi mujer, ahí a Granada. Entonces yo trato a mi suegra también y tal, y entonces mi suegra ahora tiene 74 años, ¿no? Pues su hermana, que es un poquito más mayor, me decía, ostras, ¿y no te da vergüenza que el Iván te trate y tal y que cual? Dice, no, me va tan bien que prefiero, ella viene 2 veces o así al mes, ¿no? Y total, que ella se quedó como un poco así parada, ¿no? De que a lo mejor la vieran ropa interior o que tal y que cual, ¿no? Total, que al final dijo, a tomar por saco, voy de aquí. Ahora me tengo que llevar la camilla portátil al fuera cada vez que voy, ¿no? Porque, sí, pero le costó, ¿no? Esa mentalidad, ¿no? Que tenemos, ¿no? De que todavía hay que, ya nuestras generaciones o la gente ya mucho más joven ya ese problema no lo va a tener, ¿no? Pero a poquito cuesta. Sí, y sobre todo eso cuesta, yo creo que a veces no se le da el poder a la persona que tiene en sanarse, ¿no? Claro. Todo depende del médico, del terapeuta, el poder está en ti, trabájatelo. Y a mí siempre me gusta a la gente explicarle qué hago y por qué lo hago y cómo lo puede hacer ella, ¿no? De forma fácil, ¿sabes? Entonces el masaje linfático es que es algo súper sencillo y es que cuando lo trabaja la gente, a veces cuelgo un vídeo y dice, hostia, funciona. Y yo, claro que funciona, es que al final cuando te tocas tu cuerpo funciona, está hecho para funcionar. Y aparte es importante, porque para explicar la salud es como una nómina que tenemos. Y cada golpe o cada lesión que tenemos son como diferentes domiciliaciones bancarias, por decirlo de una manera. Y hay veces que la salud se queda en números rojos. Y es verdad que ahí necesitamos una ayuda externa, o sea, un cirujano, o sea, alguien de fuera. Pero es importante ayudar a la persona a tener el máximo de nómina otra vez y a tener los recursos y saber cómo narices puede hacer para ingresar salud en su propio cuerpo. Claro, o sea realmente el éxito de una sociedad sería cuando la gente casi no tenga que ir al médico, digamos, entre comillas, porque tiene las herramientas preventivas, ¿no? Yo estos días lo pasé bastante mal un poco cuando veía, por ejemplo, que salía lo de Madrid y tal, ¿no? Y ves a la gente que está enferma, empotronada en la cama, ¿sabes? O sea, yo primero veía las funciones respiratorias y me entraron unas ganas con las manos de ayudar a amortizar todo ese sistema, primeras costillas, diafragma, conciencia respiratoria, ayudar a amplificar, claro, trabajar potencia del sistema. Y por otro lado, a nivel físico, la gente estaba empotronada en la cama, ¿sabes? Y esa gente necesitaba moverse. Hay grados y grados, ¿sabes? Pero ¿por qué? Porque les va a ayudar a que el sistema inmune trabaje mejor, ¿no? Y se van a sentir emocionalmente mejor y lo que tú dices, eso va a tener una repercusión fisiológica sobre su propio organismo, ¿no? Hay cosas fuera, pero es que dentro hay más todavía. Por desgracia tenemos una concepción de medicina demasiado pasiva a veces y demasiado externalizada, ¿no? A eso, pues a medicamentos y tal, que todos son ayudas y herramientas, pero tenemos mucho potencial interior que hay que explotar. Y yo el otro día con Yolanda reflexionaba, ostras, ojalá dejarse a los terapeutas ir a trabajar a esos centros, a ayudar, porque entre los médicos, los enfermeros y los terapeutas se podría hacer mucho más trabajo. Claro. Hay muchos terapeutas ahora mismo que están en casa y que como tú, que podríais ayudar, ¿sabes? Y los que quisieran, ¿no? Y tú, imagínate, ¿sabes? O sea... Sí, claro, o sea, yo por ejemplo, a mí me encantaría, sinceramente, me encantaría ir a ayudar y, lo que pueda. Solamente ayudar a reactivar el sistema por la mañana con ejercicios, ¿sabes? O sea, tú movilización, lo que sea. Ahora, en la cama, durante, yo qué sé, 10 días sin moverte, ¿sabes? O sea, claro, que el potencial de curar a esa persona disminuye esa montón. Claro, más toda la carga farmacológica que le das, ¿sabes? Entonces, ojalá llegue y trabajaremos. Me había olvidado de esta necesidad mía, ¿sabes? De trabajar y luchar por esto, y mi mujer no sabe cómo ha despertado de nuevo otras veces estas ganas de decir, tío, te habías olvidado de tu camino, venga, intenta volver un poco a él, ¿sabes? O sea, que... Bueno, algún día yo creo que los médicos trabajarán en conjunto con los terapeutas de todos los ámbitos. Espero que llegará. Sí, bueno, seguimos que, como siempre, el tiempo se nos va volando. A nivel
muscular, ¿no? Yo ponía un poquito énfasis en que cositas que se deben trabajar pues a nivel postural, como hablábamos antes, ¿no? Sobre todo la cadena torácica, la zona esta central donde están las pulmones, la parrilla costal, esa zona por estar sentados se nos queda muy bloqueada, ¿no? Entonces, importante que son los trabajos de extensión, de apertura, porque nos van a ayudar a nivel postural, a nivel respiratorio, cardiovascular, pero también lo enlazamos otra vez, que soy pesado, con el tema del miedo, ¿no? Como se sabe ya en muchos estudios que la postura influye en nuestro estado, ¿no? Nuestro estado bioquímico, nuestro estado emocional. Si conseguimos abrir eso, va a entrar aire. Si entra aire en todos los sentidos, ¿no? También va a liberar la mente del miedo un poco, ¿no? Entonces, esa zona es importante. Y es súper importante lo que dices, porque pensar que debido a la ingesta de comida que estamos teniendo y el poco gasto metabólico que estamos haciendo, piensa que seguramente que nuestro hígado se va a hacer un poquito más graso de lo que era y va a pesar más. Por lo tanto, hay una cadena fisiológica que estaría formada entre el hígado, la cápsula que envuelve el hígado, que es la cápsula de Glisser, el diafragma por su centro frénico, con el pericardio, que es la envoltura del corazón. Y el pericardio ya va a tener inserciones hasta la zona cervical. Entonces, es muy importante que demos una abertura, porque eso incluso va a ayudar a mejorar también nuestra capacidad digestiva, nuestra capacidad de oxigenación, y nuestra línea global va a ser muchísimo mejor, y nuestro aspecto psicoemocional. Sí, bueno. Y ahí juntando con eso el tema de la importancia de los pies, ¿no? Ya que estamos en casa, pues buen momento para empezar a trabajar los pies, caminar descalzo por casa, estimularlos. Si tenemos piedras, ya les digo, coge piedras de donde sea, ¿no? O estimula los pies con diferentes superficies, porque intervienen en la postura y es por donde comienza el contacto con el suelo, ¿no? Entonces, trabajar los pies nos va a ayudar a la verticalidad también. Yo era algo que no había pensado, pero ahora en base a la necesidad de, automasajes con la pareja, ¿sabes? Guiados, ¿sabes? Había pensado en hacer algún vídeo guiado muy sencillito, claro. porque por el contacto, porque ahora imagínate cómo vamos por la calle caminando, que la gente hasta agacha la cara, ¿no? Entonces, sí, claro. Por lo menos con las personas cercanas que tenemos, el contacto genera oxitocina. La oxitocina es una hormona que es la hormona del amor y es fundamental que esté en el cuerpo. Entonces, creo que, por ejemplo, trabajar zona del pie, que la zona del pie son zonas suprarreflexógenas, zonas de apunto, donde está el punto 1 de riñón, que es un punto de contacto con la tierra, ¿no? Entonces, ¡guau! Y dan tanto gusto los pies, ¿sabes? Entonces creo que es algo bueno que entre las parejas, o entre mamá y papá, o entre el hijo, ¿no? Con los niños, ¿no? Con los hijos, claro. Mi hijo me hace masajes a mí, igual que yo le hago a él, ¿no? Entonces, claro. Importante darnos un minuto de relajación, un minuto de sentir, de escuchar con otra cosa que no sean los oídos, ¿sabes? Entonces, creo que es súper importante, ¿no? Hago un pequeño inciso en esto que dice de tocarse, ¿no? Yo el otro día preparaba un meme para cuando acabemos el confinamiento, justamente con eso, ¿no? Con una frase, pero que viene a decir: no olvidemos que el tacto es de los primeros sentidos con los que nos desarrollamos y nacemos ya dentro del útero, ¿no? Entonces, está claro que hay que tener medidas de higiene y tal, pero no tengamos miedo al contacto, porque si no dejaremos de ser una sociedad natural, ¿no? Entonces, está bien todo ponerlo en contexto, ¿sabes? Porque el contacto es necesario para aprender, para desarrollarse en niños, pero en adultos también, ¿no? Claro. Y los niños lo necesitan. Claro, los niños necesitan muchísimo el contacto. Forma parte de su desarrollo emocional. Entonces, eso, que no dejemos de tocar. Exacto. Claro, eso, que no dejemos de tocar, ¿no? Según vaya saliendo esto, porque no podemos perder nuestra naturaleza, ¿no? Que somos mamíferos y necesitamos contacto. Es que sí que es verdad que el confinamiento nos está acercando a la gente que está más lejos, los vecinos de enfrente, ¿sabes? Que es súper bonito eso, ¿no? Es saludarte, conocerlos. Ostras, yo ni sabía quién eran. Pero cuando bajas a la tierra y sales a comprar un momento, la gente, ¿sabes? Se aparta, ¿sabes? Y wow, ¿sabes? Ahí, eso habrá que reconstruirlo poco a poco, pero sobre todo eso, ¿no? Desde la ciencia, porque nos dice lo importante que es, ¿no? El seguir tocándose. Entonces, que eso lo tengamos ahí como un pequeño inciso. A nivel respiratorio, ¿no? Lo importante, como decías, ¿no? De empezar a trabajar corrigiendo el patrón respiratorio a través del diafragma, ¿no? El simple ejercicio sencillo, que siempre soy pesado con él, pero es que es tan efectivo, de poner una mano en el pecho, una mano en el abdomen, intentar empujar la mano en el abdomen, siempre respirando por la nariz, ¿no? La importancia también de la respiración nasal, ¿no? De liberar toda la zona superior del cráneo. Tú como osteópata lo dirás mejor que yo, ¿no? Pero como el cráneo necesita respirar también, no solo respirar los pulmones, sino que la cabeza también respira el cráneo, ¿no? Entonces, y la cantidad de bloqueos que pueden venir ya, cuando hablamos de domiciliaciones bancarias, que pueden venir incluso de cuando el momento que salíamos nosotros por nuestro canal del parto. O sea que... Claro. Que es importante. Que quizás no se le da importancia al cráneo, ¿no? Y es importante que la resonancia de la voz es mayoritariamente en el cráneo, mucha de ella. Por ejemplo,
para mí es como 2 milímetros de marcar la diferencia, ¿no? De estar aquí o estar aquí, ¿no? Entonces son como pequeñitas cosas que producen grandes cambios, ¿no? De, oye, voy a elevar mi corazón, ¿sabes? Voy a elevarlo, voy a conectarlo con el cielo. Suena un poco, ¿vale? Pero es cierto, ¿sabes? Voy a abrirlo, ¿sabes? Voy a dejar que se expanda, que ocupe el espacio. Al final eso es generar espacio, ¿no? Y el espacio lo bueno de ser un ser holístico como somos, ¿no? Es que cuando tocas una cosa, tocas todas. Exacto. Y eso para mí, en el fondo, aunque a veces parece como un lío, ¿no? O sea, el cuerpo es muy complicado, pero a la vez es muy sencillo, porque céntrate en tocar una cosa, céntrate en tocar la respiración. Ya verás cómo va a mejorar los espacios, va a mejorar a nivel cognitivo, va a mejorar a nivel energético, va a mejorar tantas cosas que no hace falta que te vuelvas loco. Toca una cosa, la que domines o la que te sientas a gusto, y a partir de ahí ya empezará el camino a abrirse, ¿no? Cada uno tendrá su camino. Y a mí me encanta, lo que vuelvo a repetir, lo que haces, porque sé que no es fácil. Cuando una persona viene motivada a entrenar a lo mejor contigo y tal, que tú le digas, eso es una lucha. Eso es una lucha. Wow, ¿sabes? O sea, es un choque. Sí, sí. Pero y me parece algo espectacular que lo hagas, y lo vuelvo a repetir, porque creo que es que luego para la técnica de cualquier ejercicio, Sí. si no, es que, ¿sabes? Pero sí que es verdad que es una lucha, que venga alguien eso, venga, va, quiero bajar peso, quiero ponerme que viene el verano, no sé qué, bueno, túmbate y vamos a respirar, ¿no? Como, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, sí que es verdad que a la vez te diré, por experiencia personal, que me doy cuenta que cuando empiezas a explicar y dar esa información que hablamos antes, que la gente tiene información, lo entiende, lo comprende, lo hace suyo y lo quiere trabajar. En general no me encuentro a nadie que diga, esto es una mierda, tal, no. Ostras, es verdad, respiro mal, respiro mejor, sé que voy a mejorar. Entonces todo el mundo se implica. Por ejemplo, lo que noto yo en consulta es que hay mucha gente actualmente que respira con el pulmón posterior. ¿Sabes por qué? Debido a la posición en la que estamos, la presión sale por atrás. Entonces son actitudes cifóticas, o sea, con la columna muy aumentada por la zona dorsal. Pero es realmente cuando, para mí es muy importante que antes de buscar una rectificación en la columna, ayudar a equilibrar la columna, ayudar a equilibrar las presiones internas, lo que se llaman las presiones intracavitarias. Porque si están desregularizadas, ya puedes ir tú a buscar una normalización, una flexibilización del tejido que es imposible. O sea, primero es que hay que como... yo hago el símil con el coche, aunque no es mi ámbito, no sé por qué siempre saco eso, pero hay que preparar el coche para que pueda correr en el circuito. No puedes meterte en el circuito con un coche con una rueda más grande que otra, el volante torcido a la derecha, porque es que te vas a estrellar a la segunda curva. Vamos a preparar el coche y a partir de ahí verás que cada vez podrás correr más rápido en ese circuito y en el que quieras, ¿no? Es un poquito haciendo ese... O sea, que la gente trabaje el diafragma, ¿no, Sergio? Eso sería el resumen. Nos quedan 15 minutos, vamos a ir un poco rápido. Oye, yo te pediría que pusieras algún vídeo, ¿sabes? Trabajado, ¿tienes alguno? O a lo mejor ahora para hacer algún trabajo, ¿sabes? Así diafragmático. Sí, o sea, vamos subiendo bastantes vídeos, pero bueno, podemos seguir subiendo vídeos porque tengo bastantes trabajos de eso porque siempre soy pesado con eso. Yo quería entrar, si te parece, un poquito, así vemos alguna pregunta también, un poco que es interesante el tema de la diferencia entre deporte y ejercicio físico. A mí también eso me gusta siempre marcarlo y lo hablamos, ¿no? Digo, a mí me gustaría hablar de esto en la charla y es que la gente lo confunde, ¿no? Como el deporte al final es una práctica donde se puede hacer en solitario en conjunto, que tiene una serie de normas y normalmente el objetivo es competitivo, aunque sea a nivel amateur o sea con uno mismo, pero tiene unas marcas, ¿no? Y el ejercicio físico realmente es un estímulo en que va a hacer que nuestro cuerpo se vaya adaptando y vaya mejorando en salud. Entonces, son dos cosas que van de la mano, pero no son lo mismo. Entonces, que tú hagas 2 horas de pádel y nada más a la semana, seguramente no va a ser la estrategia más beneficiosa si queremos reducir el dolor o mejorar alguna patología. Entonces, introducir ejercicio físico, el trabajo de resistencias, aunque sea con el propio cuerpo, da igual, el trabajo cardiovascular, entonces trabajos donde puedas ajustar la dosis y puedas trabajar específicamente esos puntos débiles, no es lo mismo que donde haces deporte, que es justamente donde estás estresando a tu cuerpo. Digamos que, para resumirlo, siempre digo, yo juego a pádel y lo que hago en el ejercicio físico es prepararme para que este pádel no me sea nocivo, que el estrés que recibo aquí sea tolerable porque lo he trabajado aquí en el ejercicio físico, ¿no? Sería un poco el resumen que yo suelo hacer. Yo también lo que creo que es muy importante a nivel del hacer ejercicio físico y no solamente competir es que la gente tiene una jornada laboral. Entonces, para mí también es muy importante ayudar a compensar la jornada laboral. Por ejemplo, es como cuando tú y yo hablamos de alguna persona, algún paciente que estamos intercambiando, oye, que esta persona está mucho rato... Ahora imagínate, alguien que esté 8 o 9 horas sentado
y encima vaya a jugar al pádel, ¿sabes? O sea, de estar con un metabolismo y un sistema totalmente parado a ponerte a un sistema hiperestimulado con pistas, ruido, luz que te está comprimiendo, ¿no? O sea, esa persona debe de hacer algo que le ayude a tener, por un lado, deshabituación laboral, ayudar a que su cuerpo se expanda lo más posible de lo que su trabajo le está condicionando, y por el otro lado, ayudarlo a conseguir su mejor versión para poder generar la actividad física. O sea, es un poco, vuelvo al símil de antes, ¿no? Del coche, que creo que se entiende. El ejercicio físico sería los boxes, ¿no? Donde preparas todas las partes del coche para que funcione bien, ¿no? Y el deporte sería el circuito, ¿no? Digamos, entonces es importante hacer ejercicio. Había una frase que decía, no entrenes para correr, sino entrena, o sea, no entrenas, sino entrena para correr. Sí, lo que se habla siempre, ¿no? Me voy a poner en forma, voy a salir a correr. No, al revés. Ponte en forma y luego podrás salir a correr, ¿no? Porque salir a correr es una consecuencia. ¿Cuánta gente verás, no? Que corre y encima corre distancias importantes y luego tienen un tejido que dices, Dios mío, ¿sabes? Claro, les duele aquí, ahí, aquí, ¿sabes? Pero dices, bueno, pero es la gente que tiene una trayectoria corta, porque a los 2-3 años de estar corriendo le empieza a doler todo, tiene que empezar a parar, o le sale alguna patología, alguna dolencia, alguna lesión, es que es normal, ¿no? Porque al final, sin saberlo, te lo estás ganando, ¿no? Como digo yo, que cada uno se gana lo que tiene, aunque sea inconscientemente, pero nos lo ganamos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, yo una cosa que quería hacer énfasis es el tema de la dosis, ¿no? Lo importante del ejercicio físico y el deporte es la dosis, ¿no? Si lo vemos, y ahora que está tan de moda el tema de la vacuna, ¿no? Al final el ejercicio es una vacuna. Tú cuando haces ejercicio, ¿no? Te estás inoculando, ¿no? Digamos, ese estrés, pero el estrés es un estímulo en el que el cuerpo realmente, justo cuando estás dando el estímulo, él, digamos, que tiene un retroceso, ¿no? Porque le estás dando como un hachazo, pero lo que pasa es que el cuerpo es enormemente adaptativo, se adapta enseguida. Entonces lo que hace es reponerse a eso. Las horas siguientes, cuando el descanso, la alimentación, todo lo que hemos hablado es bueno, evidentemente, se repone ante eso. Y así sucesivamente vamos mejorando, ¿no? nuestro estado físico. Pero claro, ¿qué pasa si ese estrés que le das porque haces un entreno exageradamente cañero? O porque tu sistema de recuperación no es bueno, o porque llevas mucho estrés acumulado y el ejercicio es como la gota que colma el vaso. El estrés sobrepasa lo que tu cuerpo tolera y ahí empezamos a entrar en fatiga crónica, lesiones, dolores, ¿no? Todo eso es lo más habitual. Claro, pero por eso que a veces la gente, hostia, que no hago ejercicio porque me duele todo, porque no me siento bien, porque me agoto, porque, bueno, es que quizás no estás contemplando que la dosis que te estás dando no es la correcta, no es la idónea, ¿no? La típica gente que llega de la oficina corriendo con el coche, claro. Y lo primero que hace cuando se levanta el coche ya es que se cambia y se va a jugar directamente, ¿no? Y dices, ostras, a veces ni calentar, ni a veces ni rehidratarse, ni han bebido agua durante la jornada laboral, ni se acuerdan cuándo ha sido la última ingesta de comida, ni lo que han comido, ¿no? Entonces... Claro, pero por eso digo que yo siempre tengo que tener en cuenta que el ejercicio no es bueno ni malo, depende cómo lo hagas y en qué dosis va a ser beneficioso o perjudicial, ¿no? Entonces, que nadie le coja ese miedo a hacer ejercicio porque una vez se lesionó. Y el cuerpo, el cuerpo necesita moverse de manera biológica. O sea, es que lo necesita. Bueno, que es la forma en que nos desarrollamos. Exacto. Sí, sí. A veces no tenemos en cuenta que el desarrollo del sistema nervioso y muscular, ¿no? Y esto muscular, bueno, todos los sistemas nace del movimiento, el movimiento espontáneo de los bebés con los reflejos. Claro, ¿no? Entonces... Es que ahí va a ir, ¿no? Un niño, o sea, los 12 primeros meses de vida es brutal los cambios que llega a hacer, ¿no? Wow, ¿no? De los volteos, ayudar a, ¿sabes? O sea, el gateo cruzado hasta ponerse de pie y caminar, ¿no? Me parece algo brutal, ¿no? Claro, pero es que todo eso tiene que mantenerse, ¿no? Porque es algo que consolidamos o tendríamos que consolidar en los 2-3 primeros años de vida, pero luego si no lo mantienes va hacia atrás, porque el cuerpo necesita estímulo constante, ¿no? Para mantenerse... Aparte, Sergio, tú lo que haces es súper importante y fundamental para la gente, para cuando se vaya haciendo mayor, porque tú les acercas el suelo. Es gente que cuando es mayor, el suelo cada vez se vuelve más lejos. Como más... Exacto. Entonces, lo hacen como más alto, ¿no? Porque lo ven lejos, es imposible, exacto, ¿no? Tú ayudas muchísimo, a lo mejor en el momento presente no son muy conscientes, pero tú ayudas mucho a que en el futuro su calidad de vida mejore de manera exponencial en relación a gente que no haría deporte. ¿Sabes? No deporte, pero el acondicionamiento físico que tú les haces. Pero ya no te hablo de gente mayor, o sea, para mí los deportistas también la fase de suelo es una fase que muchas veces de pequeño no se ha dado de forma correcta, no se ha desarrollado de forma correcta, o se ha desarrollado de forma correcta, pero por esos hábitos de vida ha ido para atrás y hay que volver al suelo porque ahí se asientan los patrones, como tú decías, de movimiento que luego nos va a permitir lanzar, correr, golpear y levantar.
¿no? Entonces, si no pasamos por el suelo, no podemos pretender luego estar de pie. Antes has hablado de lo de la postura, muy rápido, ¿eh? En la postura, en la verticalización, el reflejo de extensión, que es un reflejo primitivo, hay muchas veces que no se llega a asumir, no se llega a integrar. ¿Por qué? Porque son nenes que cuando ven una valla o la cuna se ponen de pie, ¿vale? Pero luego los padres, como han visto que se ha puesto de pie, rápidamente le dan las manos, y cuando le dan las manos lo que hace el nene es ¡pum! Y se deja caer, porque el reflejo de extensión no lo tiene integrado. Y ese es gente, o sea, ese reflejo primitivo en edad adulta no se ha integrado, y es gente que su postura es mucho más caída, no tiene capacidad de despegar del suelo. Y eso puede venir, a lo mejor, desde los 11 o 10 meses de edad. Y lo curioso de todo eso es que Lo curioso de todo eso es que para volverlo a desarrollar hay que volver a pasar esas fases de bebé, o sea, hay que trabajar esos movimientos otra vez, ¿no? Que a veces es lo que a la gente le choca, ¿no? El que para recuperarte una lesión de cadera, de hombro, de rodilla, a lo mejor tienes que empezar a gatear de nuevo o hacer patrones de rotaciones en el suelo, ¿no? Y son súper poderosos esos ejercicios y son como... parecen muy iniciales, pero realmente son muy profundos, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo, si alguien tiene que empezar y estos días que tenemos en casa no tengo material, tírate al suelo y trabaja con tu cuerpo. O sea, como tu cuerpo no hay mejor material que ese. Todo el resto son complementos y ayudas, pero no te centres en si hay peso o no hay peso. Tírate al suelo y muévete. Exacto, tienes toda la razón. Sí. Y otro factor, yo siempre digo, no hay movimiento erróneo, ¿no? Simplemente es tolerable o no tolerable, es decir, tu cuerpo es capaz de aguantarlo o no, ¿no? Porque la gente tiene miedo, pues yo que sé, a la flexión de la columna, tiene miedo a ponerse de rodillas, al gateo. Simplemente lo que hay que ver es si tu cuerpo lo tolera todavía o no. Si no lo tolera todavía, hay que buscar otra estrategia. Pero quizá el trabajo será llegar a que lo tolere, pero no tenerle miedo a ese movimiento, ¿no? Porque eso también es... El gateo en gente adulta se pierde. O sea, no es que mucha gente no lo tiene integrado. Yo, por ejemplo, con mi hijo hago muchas carreras de gateo para él y para mí. Y ostras, y a veces que me cuesta más, ¿sabes? Y eso es súper importante también a la hora luego de la electroescritura o a la hora de la memorización. Entonces es importante entrenarlo. Sí, no, está claro. Bueno, si te parece, nos quedan nada, 4 minutitos creo, o sea que vamos a ir... un resumen si quieres Sí, si quieres resumir un poquito, porque ya te digo, se nos va a cortar si no, entonces si quieres hacer un pequeño... Yo solo algo rápido, mira, creo que las pretemporadas a veces son como complejas, ¿no? Por ejemplo, esto va a ser como una pretemporada, pero aún más compleja, ¿no? Entonces la gente creo que tiene que ser muy consciente de cuando retorne la actividad, que lo haga con movimientos muy inteligentes, que sepa dónde está y a dónde quiere llegar, y eso es un camino que tiene que empezar a caminar, ¿no? Y si se pone a correr demasiado rápido, a lo mejor no puede llegar a su objetivo y no hay que tener prisa, tiene que haber una desadaptación a la adaptación, ¿sabes? Y eso es muy importante. Yo creo que si hay que hacer un resumen es justamente eso, ¿no? No hay que tener prisa, hay que tener en cuenta que el cuerpo se adapta a todo, pero necesita su tiempo y su trabajo para que eso se adapte. Entonces, la palabra aquí, adaptación y progresión, es importante, que no por ir más rápido se va a llegar más lejos, ¿no? Y que realmente al final es eso, es un trabajo por encontrarte bien. Entonces, hay que respetar las pautas y empezar a escuchar al cuerpo, ¿no? Entonces, cuando salgamos, no salgamos en tropel. No hay que llegar a una competición en concreto, o sea, cada uno tiene que saber primero valorarse en qué punto está físico, de dónde parte, a dónde quiere llegar y cuánto tiempo eso le va a emplear en función de las sensaciones, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Ves haciendo ejercicios que tu cuerpo tolere y que te sientas, yo siempre digo, tienes que acabar el entreno sintiéndote mejor de lo que has empezado. En el sentido de, no quiere decir que no estés cansado, que no hayas sudado, pero que la sensación es una sensación muy profunda, ¿no? Que realmente no se puede transmitir hasta que la sientes, pero mi cuerpo lo ha aceptado bien. Y hay otras veces que entrenas, y a todos nos ha pasado, que dices, hoy no me siento cómodo, ahí te has pasado, o algo ha pasado que no ha sido... Entonces, empezar a acumular sensaciones positivas con cada entreno, ¿no? Yo creo que sería un poquito Y muy consciente de los entrenos invisibles, de lo que haces antes, durante y después, ¿sabes? Las cosas que quedan ahí un poquito... Sí, la fase de recuperación, como hemos hablado antes, ¿no? De todos esos aspectos que forman parte de lo mismo que es el entreno, ¿no? Es tan importante eso. Yo siempre digo, no puedes pretender emular a un deportista de élite sin hacer todo lo que él hace, ¿no? Porque tú solo ves el entreno que pone en YouTube pegándose una caña, pero las 6 horas siguientes con masajes, con estiramientos, con bebiendo, comiendo, con hielo, todo eso no lo haces tú. Entonces no puedes pretender los mismos resultados, ¿no? Entonces esa parte imposible es importante. Pues si te parece nos vamos a ir despidiendo, y agradecerte este ratito. Me hacía otra hora más, estoy contigo. Hombre, yo siempre digo lo mismo, que se me queda corto esto. Que podíamos hacer un maratón hoy un día, pero bueno, como siempre
si nos quedamos con ganas de bueno, y aparte podemos juntarnos otro día y seguir hablando, que creo que es un placer. Espero que a la gente le haya gustado. Nos quedan 27 segundos y lo dicho, agradecerte, despedirte. Y gracias a todo el mundo por estar ahí. Así que nos vemos pronto, ¿vale, Iván? Gracias, Sergio. Disfruta mucho.